Muy buenas a todos, vamos a iniciar con el repaso del banco de preguntas y respuestas, para la licencia básica TLA. Este primer vídeo será de aerodinámica, y ya posteriormente los demás vídeos serán de un solo tipo de área de conocimiento. Así que aprendan mucho. Iniciamos, muchachos. ¿Cómo se comportan la presión y la temperatura con respecto a la altitud para el caso de la atmósfera terrestre? Respuesta: la presión y temperatura disminuyen con el aumento de la altitud. ¿Cómo se llama la tabla de propiedades ideales de la atmósfera? Respuesta: ISA. ¿Cuáles son los dos tipos de resistencia encontradas en el ala? Respuesta: resistencia inducida y resistencia parásita. ¿Cuáles son los componentes de la ecuación de presión dinámica? Respuesta: velocidad y densidad. La resistencia inducida se genera en. Respuesta: el ala de la aeronave. ¿Qué es la envergadura? Respuesta: distancia entre punta y punta del ala. ¿Qué es un fluido incompresible? Respuesta: un fluido donde la densidad permanece constante con respecto al tiempo. ¿Qué significa CROT? Respuesta: cuerda del perfil del ala en la raíz. Es la mínima velocidad que se requiere para controlar la dirección del avión, con el uso del radar, en la carrera de despegue en caso de fallo súbito de un motor. La anterior definición corresponde a. Respuesta: VMCG. ¿A qué se le denomina viento relativo? Respuesta: a la corriente de aire relativa a un perfil aerodinámico. Al aumentar el peso de una aeronave, ¿qué sucede con los requerimientos de potencia para esta? Respuesta: aumentan. ¿Cómo se denomina el ángulo formado por el eje longitudinal y la cuerda alar? Respuesta: ángulo de incidencia. ¿Cómo se denominan los ejes de referencia de una aeronave? Respuesta: vertical, longitudinal, lateral. ¿Cómo se llama el fenómeno que aparece cuando se supera la barrera del sonido? Respuesta: onda de choque. ¿Cómo se llama la curva que relaciona factor de carga con velocidad y que establece los límites de diseño que se deben tener en cuenta para la fabricación de aeronaves? Respuesta: diagrama de maniobra. ¿Cómo se llaman los dos fenómenos que intervienen en la sustentación traslacional? Respuesta: disimetría de sustentación y efecto del flujo transversal. ¿Con cuál de las siguientes frases es conocida la ley de conservación de la energía? Respuesta: primera ley de la termodinámica. ¿Con cuál de las siguientes frases es conocida la ley de conservación de la masa? Respuesta: ecuación de continuidad. ¿Con cuál de las siguientes frases es conocida la ley de conservación del momento lineal? Respuesta: segunda ley de Newton. ¿Cuál de estos conceptos no es un fenómeno aerodinámico en una aeronave de ala rotatoria? Respuesta: todos son fenómenos aerodinámicos presentes en aeronaves de ala rotatoria. ¿Cuál de las siguientes abreviaturas corresponde a una velocidad del aire? Respuesta: IAS. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Respuesta: la velocidad en un fluido es un vector. ¿Cuál es la fuerza predominante en una aeronave de ala rotatoria? Respuesta: fuerza centrífuga. ¿Cuál es la función de los flaps? Respuesta: aumentar la sustentación y actuar como aerofrenos en tierra. ¿Cuál es la rama de la mecánica de fluidos que estudia las acciones resultantes sobre los cuerpos cuando existe un movimiento relativo entre estos y el aire? Respuesta: aerodinámica. ¿Cuáles de estas son las propiedades más importantes en el estudio de los fluidos? Respuesta: presión, temperatura, velocidad. ¿Cuáles de estos parámetros deben ser iguales entre modelo y prototipo para que exista similitud dinámica? Respuesta: número de Mach, número de Reynolds.
¿Cuáles de las siguientes son fuerzas superficiales que actúan en los fluidos? Respuesta: presión y esfuerzos cortantes. ¿Cuáles de los siguientes términos conforman la ecuación de Bernoulli? Respuesta: presión dinámica, presión geodésica, presión estática. ¿Cuáles son las 4 fuerzas que actúan sobre una aeronave en vuelo? Respuesta: peso, sustentación, drag y empuje. ¿Cuáles son las 2 componentes principales de la ecuación de empuje requerido para vuelo recto y nivelado? Respuesta: arrastre parásito, arrastre inducido. ¿Cuáles son las propiedades del fluido que se ven afectadas cuando una aeronave vuela en régimen supersónico? Respuesta: temperatura, presión. ¿Cuáles son las superficies de control primarias de un avión? Respuesta: alerones, radar, elevadores. ¿Cuáles son las velocidades básicas que se tienen en cuenta en la operación de una aeronave multimotor? Respuesta: V2, VR, V1. ¿Cuáles son los 2 tipos de capa límite existentes? Respuesta: térmica y de velocidades. ¿Cuáles son los movimientos asociados a los ejes de un avión? Respuesta: alabeo, guiñada, cabeceo. ¿Cuántas y cuáles son las zonas en las que se divide un rotor en el fenómeno conocido como autorrotación? Respuesta: 3, zona de hélice, zona propulsiva y zona de pérdida. El ángulo formado por la cuerda alar y el viento relativo se denomina. Respuesta: ángulo de ataque. El flujo del aire sobre el perfil aerodinámico puede ser. Respuesta: flujo laminar o flujo turbulento. ¿En cuál de estas velocidades el avión despega el tren de aterrizaje del suelo? Respuesta: bluff. La función de las superficies de control primarias es. Respuesta: permitir el control de la aeronave en vuelo. La velocidad de seguridad al despegue V2 se define como. Respuesta: la velocidad a la cual se alcanza una altitud de 35 pies por encima del terreno. Las clases de estabilidad estática son. Respuesta: estable, inestable y neutra. Las fuerzas que actúan en una aeronave en vuelo son. Respuesta: sustentación, gravedad, resistencia, empuje. Las superficies de control primarias son. Respuesta: alerones, timón de dirección y timón de profundidad. Los ejes imaginarios del avión son. Respuesta: longitudinal, transversal, vertical. Los tipos de perfil aerodinámico pueden ser. Respuesta: simétrico y asimétrico. Los tipos de resistencia que se presentan en una aeronave en vuelo son. Respuesta: resistencia inducida y parásita. ¿Por qué es importante el factor de carga en el análisis aerodinámico? Respuesta: A y B son correctas. ¿Qué pasa con la eficiencia del rotor en el efecto suelo y cuáles son los valores límites de esta? Respuesta: se incrementa hasta una altura de más o menos un diámetro del rotor. ¿Qué valores se encuentran en la tabla ISA? Respuesta: densidad, presión, temperatura y viscosidad del aire con respecto a la altitud. Según el análisis de fuerzas para vuelo en ascenso, ¿cuál es el principal factor que se debe tener en cuenta? Respuesta: rata de ascenso. Según la teoría de la cantidad de movimiento aplicada a las hélices, ¿qué pasa con la velocidad inducida del aire respecto a la velocidad de este en un rotor de un helicóptero? Respuesta: aumenta 2 veces. Si una aeronave en vuelo disminuye el ángulo de ataque, ¿qué le pasa a la sustentación? Respuesta: disminuye. Uno de los siguientes no es un mando el helicóptero. Respuesta: unidad de cambio de paso. Listo muchachos, espero les guste el contenido, estoy seguro de que les va a servir mucho, hasta la próxima.